SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Con Aimar Bretos. El presente y el futuro del tenis español se llama Carlos Alcaraz. Hoy ha derrotado al maestro. La salva Charly, no me lo creo. Ahora Rafa, llega Charly también. La bola, la metió. Madre de Dios. Dios de mi vida. No es murciano, no. Cuando sigan que es murciano, no. Es un marciano. La victoria es para Carlos Alcaraz. El heredero le ha ganado al maestro, le ha ganado a la leyenda. Así les hemos contado en la SER el momento en el que Carlos Alcaraz le ha ganado por primera vez en su carrera a Nadal. Le ha ganado en los cuartos de la Mutua Madrid Open. Se enfrentará mañana a Djokovic en la semifinal del torneo. Alcaraz, que cumplió ayer 19 aññitos. Difícil no emocionarse con su emoción, la emoción de Alcaraz en la pista, ante el público. Es complicado, ¿no? Siempre lo he dicho, jugar contra Rafa. Más aún para mí, ¿no? Porque al final siempre he dicho que es mi ídolo. Siempre he intentado verlo en cada torneo, en cada partido, aprender de él y la verdad que sí, emocionalmente te diría que uno de los partidos más complicados. Álvaro Benito, buenas noches. Hola Aimar, buenas noches. ¿Qué significa esta noche para el tenis español? Pues que ha derribado otra pared más, otro muro, mañana será otro frente a Novak Djokovic. Era el tercer intento lo ha conseguido. Hace un año en Madrid igual estaba demasiado tierno. Hace unas semanas en Indian Wells no fue posible para él, pero yo creo que hoy se daban todas las circunstancias. Hay que recordar que Rafa Nadal tiene una lesión crónica en el pie izquierdo, que la viene arrastrando desde hace tiempo, que se ha notado, y después que en el segundo set, momento clave, cuando Carlos Alcaraz ha tenido una torcedura de tobillo, ha sido más mental que otra cosa, porque ha entrado al vestuario después de perder el segundo set, y en el tercero ha sido un auténtico torrente. Tenistas buenos hay muchos, Aimar, pero yo creo que Carlos es un elegido, no el elegido, y no quiero decir con esto que vaya a ganar 20 Grand Slam, pero que nos va a dar muchas alegrías, no me cabe ninguna duda. Álvaro, te escuchamos en el larguero esta noche. Hasta ahora. Juan Manuel de Prada, que se te encanta el tenis. ¿Qué te dice a ti Alcaraz, su juego, su futuro? Buenas noches, de Prada. Muy buenas. Bueno, la verdad es que es un jugador portentoso, indudablemente, pero bueno, yo creo que también se está exagerando un poco. No me digas eso, hombre. Sí, hombre, sí, No porque vamos a ver, no nos engañemos. Nadal va a cumplir 36 años. Y Nadal, al igual que Djokovic, es un jugador que ya planea su temporada para los Grand Slams. Es decir, mientras Alcaraz hoy ha jugado al 100% y dándolo todo, Nadal es un señor que sale de una lesión, que tiene 36 tacos y que quiere dar lo mejor de sí en Roland Garros dentro de 3 semanas. Un combate entre Alcaraz y Nadal en Roland Garros sí que será, creo, no diré definitivo, pero muy importante. Me encantas, de Prada, polemista está en esto. Sí, hombre, oye, vamos a ver. Mira, yo soy de Djokovic, que conste, yo soy de Djokovic, yo soy fan de Djokovic, pero creo que dar por enterrado o por acabado a Nadal es muy fuerte, ¿no? Manuel Javois, buenas noches. Aimar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Tú cómo Buenas lo noches. ves? ¿Cómo has vivido el partido de esta tarde? Pues con sensaciones muy raras, con emociones muy extrañas, entre el final de la tristeza y el principio de la alegría. Una tristeza muy natural. Estoy de acuerdo con De Prada, Nadal va a seguir ganando, probablemente hasta nos dé las no sé si sorpresa después de ganar Australia, pero probablemente vaya a ganar París. Pero es verdad que esto es el principio del relevo, es la prueba material más evidente del relevo, que el principio de la despedida. Y fíjate, como si el destino estuviese amañado, Nadal le empieza a dar precisamente el testigo a otro español. Alcaraz difícilmente llegará a conseguir lo que consiguió Nadal, pero seguramente será mejor de lo que es Nadal. Esto se llama evolución, se llama progreso. Los hijos mejoran a los padres incluso son felices, la mayoría, cuando sus hijos los superan. Freud teorizaba sobre matarlos. A mí me parece que un mal hijo mata a su padre destruyendo su imperio para levantar uno nuevo, y el buen hijo lo que hace es ampliar lo viejo, respetar lo conseguido, ¿no? Conseguir ser el mismo en esas circunstancias creo que es bastante más difícil que en otras. Y ahora lo decías tú, Nadal es el ídolo de Alcaraz. Sí, lo decía Álvaro, perdón, Nadal es el ídolo de Alcaraz, pero lo que más se nota es en la actitud, es en la manera de estar en la pista, que es la manera que tiene uno de estar en la vida. Y eso no tiene precio. Yo creo que esta transición va a ser preciosa, y lo que deberíamos hacer es disfrutar los pocos años en los que ellos compartirán tiempo y espacio en el mundo del tenis. Hasta el lunes, Javois, descansa. Adiós, un beso.
Vamos a sumar a la mesa del análisis de Hora 25 esta noche a Lola García. Muy buenas, Lola. Hola, buenas. Y a Pablo Simón, ¿cómo estás, Pablo? Bien, buenas noches. El día en 2 minutos, Isabel Villar. Gobierno y Generalitat buscan ya fecha para el encuentro de Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, con Pere Aragonés, presidente catalán, por la crisis del espionaje a independentistas. Aún no sabemos ni cuándo ni cómo será esa reunión, pero ambos han coincidido hoy en Barcelona y se han emplazado a concretar la cita un día después de que el CNI admitiera que espió con orden judicial a Aragonés cuando era vicepresidente catalán. Él le ha dicho a Sánchez que la situación es gravísima y el presidente del Gobierno, en su discurso para clausurar el Cercle de Economía, ha pedido mantener abierto el diálogo. Quisiera comenzar manifestando, querido presidente, mi profundo respeto por Cataluña, mi respeto y consideración hacia su sociedad y hacia sus instituciones, y mi firme voluntad de continuar avanzando en el diálogo, la negociación y el acuerdo. En Madrid, 2 jóvenes han muerto en la explosión esta tarde en un edificio del barrio Salamanca. Todo apunta por un escape de gas. Eran 2 fontaneros de 21 y 27 años que trabajaban en la finca. Los bomberos, después de horas de trabajo, han conseguido finalmente localizar a las 2 personas sin vida, fallecimiento que, según ha explicado los bomberos, y por el número del derrumbe tan brutal que se ha producido en el edificio, fue prácticamente con carácter inmediato, es decir, no han tenido ningún tipo de sufrimiento. Esto explicaba el alcalde Martínez Almeida sobre una explosión que deja 19 heridos. Y son más, al menos 40 los heridos y 9 muertos los que deja otra explosión en un céntrico hotel de La Habana, en Cuba. El hotel, que estaba cerrado por la pandemia y iba a reabrir la semana que viene, ha quedado prácticamente destrozado por la explosión que se ha producido por una fuga de gas en la cocina. Hay 13 desaparecidos. Y todavía fuera de España, el Sinn Féin, el que fuera brazo político del IRA, se acerca a una victoria histórica en las elecciones autonómicas de Irlanda del Norte. Según los resultados preliminares, va camino de ser el partido más votado en la isla por primera vez desde que acabara el conflicto armado. Gracias, Isabel. En 1 minuto todo el análisis aquí en Hora 25. Hora 25. Aimar Bretos. Ahora entramos en la última hora política, en la onda expansiva del escándalo Pegasus, en la falta de acuerdo en Andalucía entre Izquierda Unida y Podemos, en cómo este primer desgarro en ese espacio a la izquierda del PSOE puede afectar también a nivel nacional a lo que pretenda montar Yolanda Díaz. Pero hay una noticia de última hora que pasa por un comunicado de Iberdrola. Ignacio Sánchez Galán, el presidente de la compañía, acaba de pedir perdón por haber llamado tontos ayer a los consumidores que tienen la luz contratada con la tarifa regulada, que son unos 10 millones de hogares en España, a los que él ayer en un acto público llamó tontos así. Aprovecho un paréntesis, el 80% de los españoles no pagan el precio del pool. Anuncio publicitario, no pagan el precio del pool. Y el 80% de los españoles están pagando menos precio que el año 18, porque han bajado los impuestos. Sí, cierro paréntesis. Bueno. Solamente los tontos que siguen con la tarifa regulada marcada por el gobierno pagan ese precio. Muchas gracias por el apunte. Bueno, más allá de que no parecía una gran estrategia comercial llamar tontos a parte de sus clientes, y más allá también del asunto muy delicado de que las personas con menos recursos, los pobres, para pedir el bono social tienen que estar en esa tarifa, no pueden elegir otra tarifa, sino que tienen que estar ahí en la regulada. Hoy las vicepresidentas Nadia Calviño, Yolanda Díaz y el ministro Alberto Garzón le han pedido que se disculpe a Sánchez Galán. Hablaban de falta de empatía. Me parece asombrosa la falta de empatía. Me parece asombrosa la ligereza y el tono con el que se habla de un tema tan importante. Que una persona como él se mofe de las personas más necesitadas de nuestro país es una vergüenza. Y le pido que rectifique y que pida disculpas. Bueno, yo creo que es un exceso verbal que expresa quién es la persona que lo realiza, pero cuando nos vamos a lo sustantivo creo que hay que tener no solo respeto por la ciudadanía que elige libremente, e insisto, por ejemplo, cuando tienes que acceder a un bono social tienes que estar en esa tarifa. Bueno, Sánchez Galán, más bien Iberdrola, acaba de pedir perdón en nombre de Sánchez Galán. Piden perdón en el caso de que alguien se hubiera sentido ofendido. Isabel. Sí, según un tuit que acaba de publicar Iberdrola, el presidente de la compañía, Sánchez Galán, pide sinceras disculpas en caso de que alguien se haya sentido ofendido por sus palabras. Unas frases, dice el tuit, que Galán pronunció en un ambiente coloquial y que no trataban de zaherir a nadie. Añade la compañía que Galán manifiesta su máximo respeto por todos los consumidores. ¿Qué sugiere este episodio, Lola? Empiezo por ti. Pues mira, lo primero es que cuando ya no es solamente una falta de respeto, que también a sus clientes y a 10 millones de hogares, nada menos,
sino que cuando antes he escuchado una declaración, ¿no?, a esa gente que elige libremente, es que el problema es que no eliges libremente, porque es todo tan sumamente complicado. Para elegir libremente has de tener las capacitaciones y la información como para poder elegir libremente. Si no, eliges o eligen por ti. Es decir, claro, hasta hace unos meses la tarifa fija era la más cara. Ahora resulta que la libre es la más barata. Pero vamos a ver, ¿quién tiene, cuántos hogares tienen las personas con los conocimientos y la actualización de esos conocimientos sobre el mercado de la electricidad como para estar pendiente de este tipo de cuestiones? O sea, llega un momento en que, claro, el señor Galán lo debe ver muy obvio, pero mucha de la ciudadanía no lo ve tan claro. Es más, mucha gente no sabe si si su factura, la factura de la electricidad, y lo hemos comentado muchísimas veces, es un jeroglífico. O sea, entonces, claro, para elegir libremente, pues efectivamente tienes que tener una información, unos datos y unos conocimientos que no las compañías eléctricas no están muy dispuestas a facilitar de una manera más clara. Y por otro lado, me parece bien que el Gobierno se escandalice, pero también es verdad que el Gobierno en los últimos meses tampoco ha cargado demasiado sobre las espaldas de las eléctricas las consecuencias de la crisis energética que estamos viviendo por la guerra de Ucrania. O sea, lo encuentro también, ¿no?, que servía como excusa verbal, ¿no?, para un poco sacar pecho delante de las eléctricas. Pero bueno, está bien, evidentemente había que reprochárselo y tenía que pedir disculpas si quiere como mínimo quedar bien ante sus clientes, aunque solo sea por eso. De Prada. Pues mira, yo sin ningún propósito de sacarle las castañas al fuego al señor Sánchez Galán, ya sabes que yo soy partidario de nacionalizar la producción y suministro eléctrico así por las buenas. Sin embargo, creo que se ha disparatado. El lenguaje es un instrumento que aunque tratamos de manejar con propiedad, a veces se nos escapa, y los seres humanos somos falibles. Y cuando hablamos con frecuencia, aunque tratamos de medir nuestras palabras, pues no las medimos bien. Si yo ahora, por ejemplo, digo, cuando uno va a los sitios caminando no coge el COVID, son los tontos que viajan en metro los que cogen el COVID. Estoy metiéndome con la gente que viaja en metro, con los millones de personas que viajan en metro. Pero al cabo de un rato te das cuenta y pides disculpas. Sí, a lo mejor te das cuenta. No al día siguiente. Pero yo también pienso que, repito, es que últimamente yo percibo, quizá el caso más sonado fue lo que ocurrió con Will Smith, ¿no? Hay momentos en la vida en los que uno no tiene puesta la alarma y a lo mejor dice una inconveniencia, dice algo, un exceso verbal, como creo que lo ha calificado el ministro de Consumo. Y sobre todo es que tampoco podemos exigir que todo el mundo tenga un control tal de la lengua que nunca cometa un desliz. Yo, que me precio, pues de dedicarme a eso, pues también a veces cometo deslices. En este programa seguro que alguno habré cometido. Y no lo recuerdo. Todos. Pero juzgar con tanta severidad las cosas a mí me parece un poco excesivo. Por otra parte, creo que también el Gobierno, no nos engañemos, pues se lanza en tromba por ese pequeño desliz verbal del señor Sánchez Galán, para oscurecer como el calamar con una nube de tinta lo que verdaderamente a la gente le sangra, que es tener que pagar las tarifas eléctricas que estamos pagando en estos momentos, de las cuales pues seguramente las compañías eléctricas tienen gran culpa, pero también los gobiernos, no solo el español, sino todos los gobiernos de la Unión Europea. Entonces, yo creo que estas cosas hay que tratarlas también con la comprensión del factor humano. La naturaleza humana es falible, la naturaleza humana no es perfecta, no somos robots que estamos programados para decir exactamente lo que tenemos que decir. Y evidentemente cuando uno llama tontos a 2 millones de personas o a 20 millones de personas, evidentemente no se puede deducir que haya una intención de agraviar ni de ultrajar a nadie. Probablemente es eso, sí, un exceso verbal. Pablo, ¿cómo lo ves? Mira, yo primero voy a poner alguna cifra a la intuición que deslizaba antes Lola sobre la falta de información de la gente, porque mirando datos de la CNMV, de un informe que sacaron recientemente publicado,
el 60% de la gente no sabe si está en tarifa libre o regulada y el 70% de los españoles no saben lo que implica, las diferencias que tiene. Es verdad que con el tiempo, porque hacen una pregunta que se repite a lo largo del tiempo, esto ha mejorado algo sí, por el impacto que tiene el bono social, la gente tiene que aprender, pero desde luego es evidente que hay muchísima confusión sobre el mercado eléctrico y que esto también facilita que a veces el consumidor tenga dudas y esto probablemente aquí el regulador tenga que hacer cosas. Y no solo por lo que toca a repercutir parte del coste de la crisis también en las eléctricas, lo digo por el ejemplo Draghi, ¿vale? Que Draghi ha subido un 25% los impuestos a los beneficios extraordinarios de las eléctricas y aquí esto de momento no se contempla. Pero yo no estoy de acuerdo con De Prada en lo que él decía a propósito de la falibilidad humana, que es totalmente cierto, que el ser humano es falible y nos equivocamos y a veces tenemos deslices verbales, pero cuando lo hacemos pedimos disculpas. No lo hacemos de la manera en la cual lo ha hecho el presidente Sánchez Galán, que se ha disculpado si alguien se ha sentido ofendido. Claro, la cuestión es si alguien se ha sentido ofendido, lo que implica es que él reacciona ante la crítica externa, no ante el que haya hecho una reflexión interna de que se ha equivocado. Él reacciona ante la consecuencia y el revuelo que genera el comportamiento que ha tenido, no hacia la conducta en sí misma, y ni aprende ni repara. Es decir, la cuestión es que al menos todos podemos equivocarnos y nos equivocamos continuamente. Oye, perdón, he dicho una estupidez. Si hubiera dicho eso Sánchez Galán, he dicho una estupidez, porque no tengo ningún derecho a despreciar a la gente que está en una mala situación. Pido disculpas. Esto sería inapelable y te compro totalmente la tesis. Tú te confundes y lo reconoces con total bagaje, ¿no? Pero cuando tú estás diciendo si alguien se siente ofendido, uno tiene derecho a dudar de si realmente él ha hecho algún tipo de reflexión sobre esto o la cuestión es que él lo sigue pensando, pero como ha habido tal revuelo, ni siquiera ha hecho acto de contrición. Bueno, esto no lo sabemos, ¿no? Aquí quizá estemos imputando intenciones. El lenguaje es importante, como bien sabes. Él ha utilizado, supongo, a su equipo de comunicación de la empresa, ¿no? Y han soltado esta nota. Creo honestamente que quien se siente ofendido ante un término que se utiliza genéricamente es que también tiene ganas de ser ofendido. Es decir, yo he puesto un ejemplo, ¿no? Es decir, si tú lanzas un término despectivo dirigido a 20 millones de personas, es evidente que no estás tratando de ofender a 20 millones de personas. Nadie quiere ofender a 20 millones de personas, ¿no? De otras razones porque la reacción de 20 millones de personas podría ser terrible, ¿no? Es evidente que no estás tratando de individualizar tu insulto sobre esas personas. Y yo creo que también dentro de las falibilidades humanas, pues está el de darse por aludido siempre, y a lo mejor no tenemos que darnos tanto por aludidos. Quiero decir que a lo mejor no hay que hacer estas cadenas de agravios y de agraviados, y luego los agraviados que agravian. Hombre, y los que han agraviado. Pues depende también un poco del contexto, ¿no? Como todas las cosas. Entonces, claro, en un contexto en el que hay mucha gente que esto de la factura de la electricidad pues le provoca bastante desasosiego porque supone un porcentaje importante de su nómina y de su sueldo, hombre, hacer este tipo de comentarios a mí me parece que sí que llevarían a una reflexión como para si comentario desafortunado es, bueno, lo que quiero decir es claro, es que para que consideremos si estuviéramos en una situación normal podría incluso entender lo que dices, pero claro, estamos en una situación en la que la factura de la luz es una angustia para mucha gente. O sea, es que yo lo que trato de determinar o lo que trato de hacer reflexionar a nuestros oyentes es que no siempre cuando una persona se expresa desafortunadamente lo hace con la voluntad de ofender o de herir. Por supuesto. Sí, esa es la cuestión. Claro. También puedes disculparte de una manera más explícita, creo que mejor, y podría hacerlo. Seguro que tendrá que perfeccionar esa disculpa, pero en cualquier caso también tenemos que recordar a los oyentes que ellos pueden también votar con su bolsillo. Es decir, ahora el problema lo tiene Iberdrola en términos de responsabilidad social corporativa, porque si yo me he sentido ofendido por esas palabras, puedo cambiar de compañía. Sí. Y el problema realmente lo tiene su compañía. Es decir, por eso, además de insensible, es un movimiento enormemente torpe, porque es que daña al conjunto. Oye, a lo mejor esto es fecundo, porque a lo mejor ahora Iberdrola se tiene que poner las pilas, empieza a hacer descuentos a sus clientes, empieza a hacerle ofertas a los que no se han apuntado a la tarifa ¿no? paquete que ofrece Iberdrola. Yo qué sé, esto puede tener sus efectos positivos también. Bueno, hablando ¿no? de cosas que tienen efectos, hay semanas que marcan a fuego legislaturas. Y esta que cerramos es una de ellas. 5 días después de haber reconocido que alguien espió y robó información, casi 3 gigas de información del móvil del presidente del gobierno, y que también robó información del móvil de la ministra de Defensa, 5 días después, el propio gobierno todavía no ha aportado ni un dato
sobre la autoría del espionaje, y es más, no ha aclarado si ha habido más móviles de ministros espiados. 5 días después, lo que sabemos lo vamos sabiendo por informaciones periodísticas. El gobierno no ha comunicado públicamente el resultado de los registros a los móviles del resto del gobierno, 5 días después. De momento, con lo que termina la semana es con el compromiso del presidente Pedro Sánchez y el presidente catalán Pere Aragonès de reunirse próximamente para analizar la situación muy delicada en la que quedan las relaciones entre el gobierno central y el gobierno de la Generalitat, y también las mayorías parlamentarias. Ahora que Esquerra sabe que el CNI espió al propio Aragonès en 2019, cuando era vicepresidente catalán, con Sánchez ya en la Moncloa, 2019. Hoy el propio Aragonès le ha trasladado al presidente Sánchez que considera que la situación es gravísima, es lo que le ha dicho. Se lo ha dicho en un encuentro fugaz, protocolario, 3 minutos en los que han coincidido los dos en un acto convocado por el Círculo de Economía en Barcelona. Inma Carretero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Esos 3 minutos de charla de Pedro Sánchez y Pere Aragonès le han dado un poco de oxígeno al gobierno, que cierra una semana en la que se han ido enredando en su propia madeja. Hay una fuente socialista que opina que se han metido en una ratonera con el socio minoritario de la coalición, con Podemos, pidiendo la dimisión de Margarita Robles, la Moncloa intentando desviar el foco de la responsabilidad hacia la directora del CNI, que compareció en la Comisión de Secretos, pero no apaciguó a los independentistas, porque Pere Aragonès está entre el listado de los espiados con aval judicial. Así que hoy la Moncloa busca fecha para la reunión de Sánchez con el presidente. No quieren que tarde, porque dicen que han visto que quieren salvar la relación también en Cataluña, y Sánchez ha ido hoy a Barcelona con la intención de allanar el camino. La política del reencuentro que hemos venido abonando entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat de Cataluña está dando sus frutos para propiciar el que Cataluña consolide su recuperación económica y cree empleo y empresa. Esta y no otra es, créanme, la hoja de ruta del Gobierno de España. El Gobierno está para superar las turbulencias, no para alimentarlas, eso ha añadido el presidente, y entre los pasos que sopesan dar está, por ejemplo, la desclasificación de la información que ayer facilitó Paz Esteban, la directora del CNI, en la Comisión de Secretos, y que han pedido tanto Podemos como Esquerra Republicana de Cataluña. Quiero escuchar vuestro análisis de lo que hemos ido conociendo a lo largo de la semana. Iremos ahora a las consecuencias políticas que esto va a tener. Iremos ahora a ello. Pero antes, sobre el fondo del asunto, os pregunto por el espionaje en sí, por la gestión que se ha hecho, la gestión política que se ha hecho de este asunto. Pablo, empiezo por ti. A ver, yo reconozco que estoy todavía confuso y con más preguntas que respuestas, porque me está hasta costando desenmarañar esta madeja, precisamente por el carácter que tienen unos espionajes que se supone que son secretos, y por lo tanto ni siquiera estoy seguro de que vayamos a enterarnos del todo, ¿no? Pero a la hora de la verdad lo que tenemos es como 2 líneas diferentes que un poco se embrollan en la madeja. La línea del espionaje Pegasus a los políticos independentistas catalanes, a raíz de la filtración que hace New York y la Universidad Canadiense. No solo políticos, sí, abogados... correcto, sí, es decir, tienes toda la razón. El entramado amplio que da un número ingente de hecho de personas, que desde luego si se ha hecho sin autorización judicial es un muy preocupante elemento para la calidad de nuestra democracia y de cómo funciona, pero que vemos que la Comisión de Secretos Oficiales, que parece que no ha sido tan secreta, pues la presidenta del CNI muestra a una serie de personas concretas, número inferior al de esas informaciones periodísticas. 18. Exacto, una autorización judicial. Por lo tanto, aquí ya hay una primera duda, ¿no? Que no sabemos exactamente si efectivamente solo fueron estas personas, la información periodística es la correcta, no lo es. Esto ya es una duda que no podremos y no siquiera sé si vamos a saber, ¿no? Pero del otro lado tenemos la otra línea que discurre también en paralelo, que es la del espionaje al propio gobierno. Que de nuevo, cuando tú sabes que a Macron o a otros líderes europeos se les espió hace un año, resulta que el gobierno se acaba de dar cuenta de que también ha sido espiado. Y que por lo menos, como poco, al menos a lo que sabemos, presidente, ministra de Defensa y algún otro ministro más, parece que Interior también, pero de nuevo, son todo filtraciones, han sido espiados también por el mismo sistema, el sistema Pegasus. Y ahí se sospecha que puede haber otro país implicado, Marruecos, o no sabemos si agentes del CNI descontrolados. Entonces todo está liado en la misma madeja y parece que el gobierno casi deliberadamente quiere que todo esto se líe en la madeja, porque para mí hay un punto político focal, que es que parece que el gobierno lo que quiere es ofrecer la cabeza de la presidenta del CNI sin que sea por la razón por la que lo piden los independentistas. Es decir, que ofrecer un punto de fuga para decir, ¿veis cómo ha habido agujeros en seguridad tremendos que han afectado al mismísimo presidente del gobierno y alguien tiene que pagar por esto, la presidenta del CNI? Pero ¿veis cómo no lo hacemos por el problema que ha habido de espionaje a los independentistas? Y al mezclar los dos componentes parece como que empieza a poner esa pista de aterrizaje para que pueda acercarse una aproximación hacia Esquerra Republicana. De Prada.
Pues estamos otra vez en la estrategia del calamar. La estrategia del calamar es llenarlo todo de tinta para que pase inadvertido lo que has hecho, ¿no? Vamos a ver, aquí hay dos cosas graves. Una, el allanamiento de la intimidad de una serie de personas a quienes se ha escuchado, en muchos casos da la impresión que sin permiso judicial y con razones muy dudosas. El intento de presentar a unos servicios secretos descontrolados o unos servicios secretos que actúan por libre, pues hombre, no sé, ciertamente Hoover, por ejemplo, pues es verdad que actuaba por libre, tenía acogidos de sálvase a la parte a todos los presidentes americanos y creo que sobrevivió a 11 presidentes americanos. Es verdad que el anterior director del CNI sobrevivió también a diversos presidentes de diversas ideologías, pero esto no es serio, es decir, unos servicios secretos que actúan al margen de las directrices que les da el gobierno, no es serio, porque como institución del Estado que son, tienen que estar coordinados con el gobierno. Entonces, ese intento del gobierno de desmarcarse de posibles abusos que se hayan hecho desde los servicios secretos, a mí me parece bastante inconsistente. Y al mismo tiempo me parece muy inconsistente toda la operación de las supuestas escuchas a miembros del gobierno. Me parece inconsistente porque ya se sabe desde hace mucho tiempo que había habido teléfonos de miembros del gobierno que habían sido hackeados o intervenidos, que habían sido pinchados. Resulta muy estrafalario que se anuncie justo en mitad de la crisis por el tema de las escuchas a los catalanes. Parece muy estrafalario que de repente el presidente y la ministra de Defensa digan que sus teléfonos han sido pinchados. Por otra parte, también resulta estrafalario que hablen de sus teléfonos han sido pinchados. O sea, el presidente del gobierno probablemente tenga 25 teléfonos. Tenga 25 teléfonos. No. Bueno, no sé si tendrá 25, pero estoy seguro que tiene más de uno. Eso desde luego. Bueno, ya ha dicho que era su teléfono privado, no el teléfono que utiliza para sus cuestiones de Estado, ¿no? Pero resulta poco verosímil. Y luego, hombre, en los últimos meses en España han sucedido cosas en la política internacional española, algunas muy graves, como el cambio de orientación de nuestra política hacia el Sáhara, antigua provincia española, que a la luz de lo que se está rumoreando estos días, pueden tener un trasfondo extraordinariamente grave. Esa insinuación la hizo ayer Jaume Asens, el presidente del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, que vinculó directamente el cambio de posición respecto al Sáhara con un hipotético chantaje de Marruecos. Yo, como ves, con más dominio de la lengua, no he hecho esas atribuciones. Pero es verdad que a la luz de lo que hemos sabido estos días, o de lo que se rumorea, o de lo que se ha dicho estos días... lo que se rumorea, tú que te gusta el lenguaje, es algo un poco... Claro, a la luz de rumores... Bueno, vamos a ver. Lo más probable es que si es una nación extranjera la que ha intervenido los teléfonos de miembros del gobierno español, lo más probable es que sea Marruecos. Da la impresión, por los intereses y por los motivos de fricción que tenemos territoriales con esta nación, ¿no? Pero, dicho lo cual, yo creo que sería mucho mejor porque, según dicen los expertos, cuando detectas una intervención de este sistema en tu teléfono, también puedes llegar a saber de dónde viene esa intervención. Entonces yo creo que el gobierno tendría que aclarar estos extremos, porque si no pensaremos que todo forma parte de esa nube de tinta que se ha hecho para despistar la atención de lo que a mí me parece grave, que es la posibilidad de que hayan sido intervenidas las conversaciones y los intercambios de mensajes de una serie de personas sin permiso judicial e incluso me atrevería a decir sin razón objetiva para ello. A mí esto me parece bastante serio. Lola. Son muchas cosas. Pero tenemos noche, tenemos noche por delante. Gracias. No se rompa la noche. Yo también creo que, como decía Pablo, que aquí parece que se está haciendo una estrategia, por lo que estamos viendo, ¿no?, de mezclar una cosa con la otra. Creo que eso es bastante evidente. Es decir, podemos deducir que si están apuntando a un país extranjero en el espionaje al presidente del gobierno, la ministra de Defensa, podría ser Marruecos. Pues bueno, puede ser. Pero Marruecos no está espiando hasta el último independentista de Cataluña. O sea, claro. No me lo creo.
Entonces, el CNI ha investigado a 18 independentistas, nos lo han confirmado. Con orden judicial. Con orden judicial. Lo que nunca te van a decir claro, a los que han espiado sin orden judicial. Claro. Entonces, los que no tienen orden judicial tienen orden gubernamental. Pues no sé si funciona así. Lo que te dice el gobierno es que ellos reciben unos informes del CNI con una información que, digamos, el CNI filtra. No es que les den, mire, aquí tiene usted un informe sobre todo lo que hemos escuchado y tal. No, son las conclusiones que saca el CNI sobre determinadas materias. Por ejemplo, si estamos hablando del ministro de Exteriores, pues le dará un informe sobre cuestiones internacionales, y si es del presidente, pues supongo que debe ser de otra índole, filtrada, digamos, por los agentes del CNI a partir de las escuchas que han realizado o de los métodos que tengan. Yo no sé hasta qué punto el gobierno sabe o pregunta, oiga, ¿esto cómo lo han conseguido? Han utilizado un sistema de escuchas, lo han hecho con todo el mundo, lo han hecho con orden judicial. Es que no lo sé. Eso supongo que sí que lo tiene que saber la directora del CNI. Claro, pero si no nos lo pueden explicar porque es secreto, pues al final la conclusión a la que llego es que no vamos a saber nunca qué es lo que ha pasado, o al menos no al final todo se sabe en esta vida, pero, no hay nada pero que vamos a pasar seguramente oscuro. unos años que no vamos a saber exactamente qué es lo que ha ocurrido, porque además antes comentabas una cosa que es que a mí, por lo que me dicen los técnicos, la gran cuestión de Pegasus es que no deja rastro. O sea, no es que no se puede trazar el origen del ataque. Efectivamente, con lo cual no es tan sencillo saber quiénes han sido, ¿no? O sea, y además, en fin, que pueden intervenir países intermedios. O sea, es muy complicado saber exactamente quiénes han sido. Por tanto, me da la sensación de que vamos a estar en un limbo sobre el fondo de la cuestión, que es lo que nos preguntaba Aimar, ¿no? Políticamente ya es otra historia. Políticamente vamos ahora a ello, pero por cerrar la parte, bueno, no quiero llamarlo técnica, pero nos llama la atención que termine la semana y no tengamos una relación pública comunicada por parte del gobierno de qué ministros han sido atacados y cuáles. No, o sea, yo vamos a ser yo un experto en criptología, exacto, eso sí que no es tan difícil en teoría de averiguar. Es una veintena de ministros, que tampoco es... Es que aquí hay como dos equilibrios posibles, ¿no? En la reacción que tiene el gobierno a partir del lunes. Un equilibrio posible es salir a la prensa y decir, miren, hemos descubierto el espionaje, sabemos que los han hecho estos, se han espiado a tantos ministros, es decir, ser transparente como declara el ministro de Presidencia, pero de una manera pormenorizada o hasta donde puedan llegar. Otra posibilidad es directamente no decir nada. Porque si tú no dices nada, al menos no se sabe que has tenido un fallo en seguridad tremendo que ha hecho que te puedan infectar teléfonos de altos cargos gubernamentales. Pero el gobierno parece que se ha quedado atrapado en una posición intermedia, ¿no? Bueno, pero no contenta a nadie. Ellos lo revelan. Tendrías que haber dicho, hemos analizado 25 teléfonos. Vamos a ver, yo creo que ellos lo sabían. Y ha salido positivo en tantos. Claro, o de alguna manera que tú digas, no, mire, hemos terminado ya de hacer todo el barrido y a lo mejor espero a salir en una semana o dos, pero claro, ya políticamente hubiera sido otra cosa, ¿no? Porque como se entrelaza con la cuestión del espionaje a los políticos y a los activistas catalanes, pero bueno, en cualquier caso, a lo mejor le hubiera convenido más al gobierno esperar a tener más información para intentar salir hasta donde pueda llegar, porque el problema es que siempre va a haber un déficit de información, es que esto por definición... A mí me parece irreprochable el primer fogonazo de información, ha sido espiado del presidente y el móvil de la otra ministra a la que hemos analizado, pero claro, que a partir de ahí en 5 días no tengas capacidad de comunicar si 20 teléfonos o 30 o 40 o los que se estén investigando de la veintena de ministros que han sido atacados o no, no lo sé. Me resulta llamativo, vaya. Vamos a la parte política, a la onda expansiva política que este escándalo está teniendo ya. Hora 25. Aimar Bretos. Hay legislatura sin Esquerra. Si este episodio, la confirmación de que el CNI espió a Aragonés, termina dinamitando los puentes, ya frágiles por cierto, entre el gobierno y Esquerra, ¿es viable el año y medio que le queda a la legislatura? ¿Hay legislatura sin Esquerra? Lola. Pues hay que coger una calculadora y ponerse cada día a hacer números, o sea, es mucho más complicado. Es un actor bastante esencial de la ecuación de la gobernabilidad en este momento. Puedes apoyarte a veces en Ciudadanos,
Eso puedes intentar que algunos grupos pequeños, pues, pero también se lo están poniendo difícil. O sea, el BNG, por ejemplo, también ha puesto pegas. Bildu no siempre va a estar ahí, como en la última ocasión. O sea, yo creo que complica mucho la legislatura, y de ahí los esfuerzos que de alguna manera se están intentando hacer sin llegar a que rueden cabezas, que es lo que en el fondo está pidiendo Esquerra Republicana. Yo lo veo bastante complicado, no por los presupuestos, que efectivamente se pueden prorrogar, pero hay decretos, compromisos que tenemos con Europa para que nos lleguen los fondos Next Generation, que se han de pasar por el Congreso. O sea, no sé, por ejemplo, se me ocurre el tema de la reforma de las pensiones, tendrá que pasar, nada menos, o sea, no es una cosa menor, tendrá que pasar por el Congreso. Lo veo difícil. Es posible, puede ser posible, también renunciando a buena parte de tu agenda legislativa. Eso también. Pero lo más preocupante serían todas aquellas cuestiones que están derivadas de los compromisos que hemos adquirido con Europa. Pablo. A ver, este gobierno lleva estando, es una coalición minoritaria desde que arrancó la legislatura y lleva teniendo dificultades siempre para componer mayorías. Quiero recordar que ahora mismo solo tiene 153 diputados, ¿vale? Porque de hecho ha habido 2 de Podemos, uno Meripita que se marchó y Alberto Rodríguez que no ha sido reemplazado. Asumamos que Meripita vota también siempre con Podemos, pues bueno, son 154 diputados y desde ahí tiene que construir. Quiero recordar que ni siquiera con el escándalo de los espías había conseguido el gobierno trenzar una mayoría para aprobar la reforma laboral. Es decir, una de las leyes más importantes de la legislatura e incluso sin este escándalo de espionaje ya estaba teniendo dificultades. ¿Por qué? Pues porque a medida se va acabando la legislatura, los socios parlamentarios empiezan a mirar por sus incentivos electorales en sus territorios, empiezan a ponértelo más difícil y tienes que sudar más tinta. Y además el gobierno siempre tiene el mismo modus operandi, que es decreto ley, y entonces coge y convalídamelo en el Congreso. Y elige susto o muerte, ¿vale? Tú verás lo que coges. Y así es como lleva negociando de facto prácticamente toda la legislatura. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que la pieza de Esquerra evidentemente se le cae. Es muy probable que lo tengan más difícil para sumar. Van a intentar recomponer, pero Esquerra va a seguir siendo muy volátil precisamente porque tiene su propia pulsión competitiva con Junts. Ellos han apostado con el diálogo, pero no pueden a la vez sostener al gobierno con el escándalo de espionaje, soportando toda la presión de la esfera catalana, de la esfera mediática y de la esfera política catalana. No pueden. Ante esa tesitura, ¿cuáles son las vías que tiene el gobierno? Hombre, yo creo que la menos probable es que convoque elecciones. Porque si convoca elecciones, directamente le está regalando el gobierno a Núñez Feijóo, porque las encuestas ahora son muy favorables para ellos, serían después de Andalucía, que probablemente todavía le vaya mejor y sean más favorables, y ante esa tesitura yo creo que el gobierno le gusta más gobernar que estar en la oposición, así como idea loca. Pero luego, del otro lado, si tiene que recomponer a Esquerra, la gran pregunta es, más allá de que pueda meter a Ciudadanos, ¿qué puede darle a Esquerra? Es decir, ¿cuáles son las demandas concretas de Esquerra? Y eso yo creo que es lo que tenemos que dilucidar estos próximos días. ¿Qué es exactamente lo que le va a pedir Pere Aragonés? ¿La cabeza en diferido de la presidenta del CNI? ¿Le va a pedir tal vez que se desclasifiquen algunos documentos? Se ha dicho, ¿no? La posibilidad de que desclasifique. Eso ya se lo he pedido ya. Sí, este elemento ya está encima de la mesa. Sí, ¿Cuánto esto podría más, pasar, ¿no? esto podría ¿Cuántos pasar. más elementos puede darle el gobierno para asegurarse que no pierde a esta pieza? Porque también te digo una cosa, y con esto ya sí que lo dejo, que a efectos prácticos esta legislatura se acaba cuando quiera Sánchez. Es decir, de manera natural en el año 2023... y si no, porque convoca elecciones. Pero puede no haber presupuestos que le hagan la vida imposible en el Congreso, que no pueda convalidar nada, y el gobierno zombi tire, porque simplemente hay algo que juega en su contra, el tiempo. Es decir, ahora el gobierno necesita tiempo. Con la situación tan mala que hay respecto a la inflación y todo, o gana algo de tiempo, las perspectivas electorales son bastante negras para la izquierda, con la plataforma de Yolanda Díaz encima sin montar. Ahora vamos a eso, pero Lola, me ha parecido entenderte que por la información que manejas, el gobierno sí se está planteando desclasificar algunos documentos respecto al espionaje a independentistas. Sí, yo creo que se podría plantear desclasificar algunos documentos, pero es que todo está muy en el aire, porque, en fin, la conversación que han tenido hoy Pedro Sánchez y Pere Aragonés han sido 3 minutos en los cuales prácticamente lo único que se han dicho es esto es muy grave y tenemos que hablar, y sí, nos vamos a ver, y ya está. Pero hoy en el discurso que ha hecho Pedro Sánchez en el Círculo de Economía, con esto que comentaba Pablo
de la legislatura, ha hablado de las tareas para la presidencia española de la Unión Europea del 2023. Ha hecho algunas alusiones a... tengo por aquí apuntado, porque he estado allí, y tenías que leer, o sea, tenías que interpretarle entre líneas. ¿Sabes? Sí. O sea, ha habido varios momentos en los que él ha dejado claro que quiere agotar la legislatura. Ha hablado del horizonte de la legislatura, lo ha situado a largo plazo. O sea, todo el rato era dejar claro que él quiere agotar la legislatura, y después pues muchos gestos así como de cariño hacia Pere Aragonés. O sea, yo creo que el propósito de Pedro Sánchez es intentar como sea recomponer esta situación. Recomponible. Él quiere agotar... Bueno, Esquerra también quiere. Quiere agotar la legislatura, pero es que además creo que Esquerra no va a romper con el gobierno. Yo creo que no va a romper con el gobierno. Yo creo que Esquerra, evidentemente, va a exigirle al gobierno que ante este hecho gravísimo el gobierno hable con ellos, y yo creo que le va a arrancar alguna concesión que a Esquerra le va a beneficiar incluso de cara a unas elecciones catalanas, que va a dejar fuera de juego a Junts. No sé si algo que tenga que ver con la mesa de negociación famosa, esta mesa que se convoca o no se convoca y que no avanza, pues a lo mejor le exigen un avance en esa mesa, le exige algún tipo de concesión que Esquerra pueda vender en Cataluña como un gran logro. Yo creo que a Esquerra tampoco le conviene romper con el gobierno, no le conviene. Mira, yo algún amigo indepe que tengo... alguna vez hemos hablado de este tema. Ellos saben desde el primer momento saben que Pedro Sánchez, ellos consideran que es un jeta que les engaña. Pero, me decía a mí este amigo, pero es nuestro jeta, me decía en plan de broma. No, pero ellos saben que con este gobierno les va a ir mejor que con un gobierno de derechas. Entonces, yo creo que ellos, naturalmente, se sienten ofendidos, y además yo creo que en este caso con razón. Y por lo tanto van a buscar que el gobierno muestre su contrición, muestre su dolor de haberles ofendido. Y a partir de ahí, pues yo creo que ellos van a tratar de conseguir alguna concesión en este año que queda de legislatura, o año y pico que queda de legislatura. Si puedo ponerme un poco puñetero con esto que has dicho, ¿no? De que a Esquerra es verdad, le interesa en términos de rendimiento lo que puede sacar aquí. Si nos vamos a unas elecciones municipales, ¿vale?, en el año próximo, o a unas catalanas anticipadas, ¿qué le puede dar más rendimiento electoral a Esquerra? ¿Un gobierno del PSOE con Podemos sostenido por ellos con dificultades explicando a tu electorado? ¿O un gobierno de PP y Vox? Claro, por eso. Claro, es decir, a Esquerra Republicana, la situación en la que está, desde luego, le interesa sacar esto, pero a lo mejor si está gobernando PP y Vox antes de las elecciones catalanas o de las municipales, electoralmente a Esquerra tampoco le va tan mal, porque justamente ellos pueden jugar en la carta de la tensión, ¿no? Aunque ellos han apostado por el diálogo, pero ya no hay diálogo posible con un gobierno PP y Vox, esa hipótesis. Bueno, no se sabe, porque Feijóo... Estoy haciendo la vuelta al argumento. Que está utilizando un lenguaje nuevo, ¿no? Para la derecha, ¿no? En Cataluña, creo. ¿No? Habla de nacionalidad, uy, qué espanto. Sale en la Constitución esto. Vamos a escucharlo, porque en ese acto del Círculo de Economía, Feijóo ha hablado de nacionalidad catalana. Y pues eso es lo que dice Lola. Llama la atención escuchar al PP hablando de nacionalidad catalana. Pero esto está en el artículo 2 de la Constitución, las nacionalidades. Carolina Gómez. En su estreno ante el empresariado catalán como líder del PP, Feijóo arremetía contra el procés, sí, pero también lanzaba guiños al autonomismo y marcaba distancias con el discurso nacionalista español de Vox, defendiendo la identidad de Cataluña frente a las mentalidades centralistas, decía. Una personalidad, permítame el inciso, que no es caprichosa, como algunas mentalidades centralistas o neocentralistas afirman. La fuerza de una nacionalidad como la catalana estriba en la admiración y en la simpatía que suscita fuera de Cataluña. Feijóo reconocía además que necesitará recuperar entre el 16 y el 18% de los votantes del partido de Abascal, que esta tarde ya le reprochaba en redes sociales una presunta tibieza ante el independentismo por su discurso. El nuevo líder del PP ha defendido además en Cataluña su programa económico frente a la irrealidad en la que a su juicio está instalado el gobierno. Un discurso que chocaba con el reconocimiento que ha vuelto a hacer de la gestión del Ejecutivo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Nacionalidad catalana.
artículo 2 de la Constitución, como muy bien has dicho, ¿no? Que de hecho el constituyente español, que les encanta llamarlo así a los de derecho, cuando lo pensó, lo hizo porque pensaba en un estado de las autonomías asimétrico. Por eso habla de nacionalidades y regiones. Lo que pasa es que se fue lo suficientemente inteligente en aquel momento de no especificar cuáles eran las nacionalidades. Eso no lo tienes en ningún sitio puesto. Se sobreentendió, ¿no? Que las que ligaban con la legitimidad anterior. Pero en el fondo, el movimiento en sí mismo político de Feijóo, yo creo que revela hasta qué punto él entiende que su gran estrategia tiene que ser ensanchar el bloque. Es decir, que se tiene que olvidar de Vox, que lo que tiene que hacer es intentar ensancharse hacia el centro. Y eso tú lo puedes hacer manteniendo un discurso que apele a cuestiones de gestión, pero que también que trate de recuperar parte de estos consensos, que te dé un acento un poquito más plurinacional. Viniendo él de donde viene, tiene cierto sentido, porque también necesitas empujar al PP catalán hacia arriba, que está en una situación bastante mala, por cierto. En realidad el término nacionalidad es un término infumable, es un término absurdo. Es un subterfugio. Bueno, ya es una manera de es que hay que engañarnos. explicar esto también a los oyentes. Es un subterfugio que se emplea porque el término nación, hasta que el liberalismo lo envenena con el suplemento de la soberanía, de la autodeterminación, el concepto de nación histórica es aquel pueblo que tiene unas tradiciones propias, una lengua propia, una cultura propia, es decir, Cataluña. Es decir, claro que sí, Cataluña es una nación histórica. Pero ¿qué ocurre? Que como ya el término liberal está tan metido en las conciencias que si tú lo pones en la Constitución provocas un revuelo, pues sacan de la manga el término nacionalidad, que es un término un poco ridículo, más que nada porque el término nacionalidad tiene un significado diverso, ¿no? De hecho, solo la Unión Soviética lo tenía también en su Constitución, lo tenían ellos y nosotros. Efectivamente. Entonces, claro, dices, la nacionalidad catalana suena raro, ¿no? Suena raro, suena forzado, ¿no? Pero vamos a ver, no me yo imagino a Feijóo hablando de nación, aunque diga nación histórica, ya sería claro que místico. No. Mira, a mí una vez en Cataluña me preguntaron que si yo consideraba que Cataluña era una nación, ¿no? Yo dije, pues hombre, según el significado que le demos a la palabra nación. Estoy plenamente de acuerdo contigo. Que además está en el diccionario, es decir, el diccionario de la palabra nación tiene dos significados, el significado liberal y el significado tradicional. En el sentido tradicional, claro que Cataluña es una nación. Si hay alguna nación en España, en el sentido tradicional, es Cataluña, precisamente. Y sí, yo sé que en la derecha este término no se atreven a decirlo, pero desde luego que en esto Zapatero tenía mucha razón. El término nación es muy discutido y discutible. ¿Os acordáis cuando lo dijo, no? Sí. Que provocó también un gran revuelo. Sí. Y a mí me ha hecho gracia escuchar a Feijóo utilizar este término, que es ciertamente artificioso y que más allá de que esté en la Constitución nunca se ha usado, pero sí que es verdad que transmite una idea muy diversa a la de esa visión monolítica de España, que además a mí me parece una visión nefasta, equivocadísima y que nos conduce al fracaso, ¿no? Lo que ocurre que, bueno, en la meseta, digámoslo así, ¿no? En la España interior, pues negar que España es diversa, pues sigue todavía dando muchos votos, ¿no? Pero a mí me parece valiente. En las palabras de Feijóo percibí sensibilidad territorial propia de un hombre que lleva década y media siendo presidente de la Xunta de Galicia o táctica política para intentar las dos cosas. Recuperar espacio en Cataluña, Lola. Bueno, es que ya el lenguaje ya es una cierta sensibilidad. Yo entiendo que, visto desde el independentismo, pues les debe parecer lo mismo, ¿no? Pero creo que el lenguaje también implica un cierto gesto, una manera de ver las cosas y en este caso yo esta mañana estaba escuchándole y ciertamente el discurso, pues la verdad es que ha sido bastante bueno y lo han recibido muy bien, ¿eh? El aplaudómetro del Círculo de Economía ha sido bastante favorable al señor Feijóo. Y además es que ha tocado una cosa que está muy bien, porque es la autoestima catalana, que, en fin, lleva unos años bastante tocada y yo creo que ha sabido transmitir una empatía hacia, Cataluña tiene muchas posibilidades y ha sabido transmitir esa empatía hacia gente que además este foro pues es básicamente de empresarios que opina que, en fin, que hay que volver a recuperar, ¿no?, el empuje y la autoestima que en buena parte se ha perdido en los últimos años. Así que ha conectado bastante bien. Pues eso ya es importante. Yo creo que eso le puede dar bastante recorrido, en fin, no solo en Cataluña, en Galicia, en el País Vasco, en Andalucía. Hay algo que ha planteado sitios. Feijóo en ese discurso, Lola, y es que él ha insistido mucho en la idea de
de la estabilidad. Vamos a escucharlo. Creo que Cataluña necesita hablar menos de política y más de economía. Menos de desconectar y más de reconectarse al progreso, al dinamismo que no debió de abandonar nunca. Vengo a reclamar, a defender y a ofrecer estabilidad. Claro, Feijóo ofrece estabilidad ante los empresarios. Ofrece estabilidad, Feijóo, una semana después de dar la orden a sus diputados de que votaran en contra del decreto con las medidas económicas para paliar los efectos de la guerra. Y ofrece estabilidad solo unos meses después, ofrece estabilidad ante los empresarios solo unos meses después de que su partido votara en contra de la reforma laboral que veían bien esos empresarios, sin que se recuerde que Feijóo alzara la voz desde Galicia diciendo que qué mal le parecía lo que hacía su partido. Claro, aquí se plantea uno, ¿qué es la estabilidad? No, es que yo creo que claro, Feijóo sigue un poco también, en parte, la estela, aunque sea con otras palabras, pero la estela de Casado, en el sentido de identificar al gobierno actual con caos. Claro. La manera de decir esto es un... bueno, también lo dice explícitamente, ¿no? Ante el caos, que además los empresarios lo pueden, digamos, entender muy fácilmente, de decir, bueno, es que no se entienden entre ellos, no se entienden ni entre los socialistas, ni los socialistas con Podemos, ni con sus aliados, esto es un caos, cada vez que hay una votación aquí, esto es un desastre. Bueno, cada uno dice unas declaraciones diferentes, en fin, la identificación del gobierno actual con un caos te lleva a ti a ser la estabilidad, la oferta de estabilidad. Yo creo que en eso sí que sigue la estela del anterior PP. Sí, la idea de generar cierto... Ay, perdóname. No, adelante. La idea de generar cierta vocación de orden en su figura, es decir, él representa la estabilidad frente al otro, que es el desorden, que es el caos, y sobre todo que es la incapacidad de gestión económica, porque esto va a ser una de las ideas fuerza que el Partido Popular va a estar percutando sin parar, que es que ellos gestionan mejor la economía que el gobierno, ellos pueden solucionar este tema mejor. No me extraña el aplausómetro en el Círculo de Economía cuando vienes con un paquete de rebajas fiscales debajo del brazo, o sea que también se puede entender. No, pero esto. Yo te diría que ha sido más por el tono en el tema político más que... Pero porque es un tono también más gestor, ¿no, Lola? O sea, es un tono de alguien más presidenciable, alguien que quiere transmitir esta idea que conecta bien con estabilidad y con orden. Y yo, respecto a la duda de si hacer mención a nacionalidad es una cuestión de táctica o es algo que viene aprendido de Galicia, yo creo que para que la táctica sea creíble tú tienes que tener un bagaje detrás. Imaginaos que Díaz Ayuso hubiera sido la candidata del PP y hubiese ido a ese mismo foro y hubiera hablado en nacionalidad. ¿Verdad que nos chirriaría mucho, nos parecería extraño? Pero sin embargo de Feijóo sí que puede sonar creíble. ¿Por qué? Porque en el fondo el PP gallego es el PP más periférico de cuantos PPs hay. Es decir, el PP es mucho más heterogéneo por dentro de lo que nos parece y se mimetizan muy bien al territorio. Y la diferencia de Feijóo respecto a la etapa anterior es que Casado era alguien que entendía al PP con la visión madrileña, mientras que Feijóo tiene una visión diferente, territorialmente, entre comillas, más periférica, y eso hace que este tipo de mensajes sí que puedan ser más creíbles por su parte. Para ser completamente justos con Feijóo, hay que decir respecto a lo de la estabilidad, por ejemplo, con las medidas por el tema de la guerra, que él fue a Moncloa también y le ofreció a Sánchez un apoyo a cambio de que Sánchez contemplara alguna medida que él proponía, como un descenso en los impuestos, por ejemplo, que Moncloa rechaza de plano. Y ahí es el momento en el que Feijóo dice, bueno, pues evidentemente no vamos a apoyar esas medidas porque no han querido incorporar las que nosotros les proponíamos, ¿no? Pero él ha dicho una frase que a mí me parece penosa y que nada tiene que ver con la estabilidad. Ha dicho que Cataluña tiene que hablar más de economía y menos de política. Y me he acordado de un célebre discurso de Donoso Cortés, el gran Donoso Cortés, que le reprochaba al gobierno de Narváez la obsesión por la economía. Y les decía, ustedes han perdido el favor del pueblo por su obsesión por la economía, porque al final a los pueblos no les mueve la economía, a los pueblos no les mueve la economía. Y esa visión bajuna y un poco mostrenca de la política, según la cual no hay que hablar tanto de política, hay que hablar más de economía, eso es falso, eso es falso. Tú para conquistar a alguien no le vas hablando de economía.
Naturalmente que sí, hombre, si luego eres un gran ecónomo, pues estupendo, tu matrimonio va a funcionar fenomenal, pero claro, si tú a tu novia le vas hablando de economía, pues tu novia dice, vete a tomar por saco, qué coñazo de novio. La economía es política, es que aquí estamos haciendo una distinción, la economía es política, porque no puede... Pero tú sabes a lo que se refiere, sabes a lo que se refiere, que hay ciertas cosas de las que no hay que hablar, ciertas cosas de las que no hay que hablar y que ustedes son grandes trabajadores, que el catalán es un hombre laborioso, venga, vamos a hablar de economía. No, mentira, esto es falso. Tú si quieres ganarte a los catalanes o a una parte de los catalanes, les tienes que hablar de política. Naturalmente que sí. Y las cuestiones políticas que les importan, tienes que ofrecerles una solución alternativa. Y el Partido Popular además tiene que darse cuenta de una cosa, y es que mientras no consiga que una porción importante de los catalanes les vote, el Partido Popular no va a ganar unas elecciones, o si las gana, las va a ganar de forma muy precaria, porque sin tener votantes en el País Vasco y en Cataluña no se pueden ganar unas elecciones. Sí, es que me estaba acordando de un vídeo, no sé si os acordáis, en pleno procés de Rajoy, la crisis, de los catalanes hacen cosas. Exacto, son emprendedores, hacen cosas, ¿no? Yo creo que Feijóo esto lo sofistica un poco más. Pone un poco más de ganas. Sí, pero la figura, tú sabes, Lola, que del catalán de Eina y Feina, ¿no? El catalán de trabajo, y eso es algo que está también muy dentro del imaginario. Sí, pero no hace falta... Esto es como irse a Andalucía y decir, no, pero qué graciosos son los sevillanos, ¿no? Y dices, pero mira que ya estamos. El que te digan que eres muy trabajador no es un mal estereotipo tampoco. No. Pero vamos a ver, yo creo que él no necesita venir a ver a los empresarios a decirles que son emprendedores. Bueno, pues esto ya lo saben los empresarios. Los empresarios lo que quieren de una figura política que puede presidir el gobierno es que les diga cómo les va a entender, o sea, cómo les va a tratar en términos generales y qué es lo que va lo que va a aportar desde el gobierno. Y estoy de acuerdo con De Prada en que si solamente les viene a decir, miren ustedes, yo les voy a bajar los impuestos y a partir de ahora, en fin, les va a ir todo como la seda, pues tampoco se los va a ganar. Porque además ya se supone que el PP va a bajar los impuestos, aunque después luego no los baje, ¿no? Como Montoro. Pero exacto, pero ya se supone que prometen eso, como mínimo, más que la izquierda. Y empezamos a cerrar este viernes 6 de mayo y con él la semana. Isabel Villar, buenas noches de nuevo. Buenas noches, día en que España y Portugal han mandado a Bruselas, a la Comisión Europea, su propuesta para limitar los precios del gas y que no contaminen los de la electricidad. Ha explicado la Comisión que ahora evaluarán el texto con urgencia y que seguirán los contactos técnicos para terminar de aprobar la llamada excepción ibérica. Y también son técnicas las conversaciones ahora para intentar que salga adelante el sexto paquete de sanciones europeas a Rusia, el que debería incluir el embargo al petróleo ruso. Después de 3 días negociando, los embajadores de los 27 se han levantado hoy sin acuerdo porque los países más dependientes como República Checa o Eslovaquia no dan el visto bueno al embargo, tampoco Hungría, con su primer ministro Viktor Orbán, aliado de Putin, diciendo que renunciar al petróleo ruso supondría una bomba atómica para su país. Si no se desbloquea el paquete durante el fin de semana, el jefe de la diplomacia europea amenaza con convocar el lunes un Consejo de Ministros de Exteriores para elevar el debate al máximo nivel político. Y en los deportes, aunque la noticia está claramente en el tenis con Carlos Alcaraz, sigue habiendo fútbol, sigue habiendo liga y la Real acabamos de palmar a Álvaro Benito ante el colista. Ante el Levante le ha ganado... Que ya no es colista, que se queda 19, el Alavés se queda detrás. Efectivamente, el Levante le ha ganado 2-1 a la Real Sociedad, la Real más lejos de Champions y el Levante con un gol, por cierto, en el último minuto de Melero, de penalti bastante dudoso, se pone a 3 puntos de la salvación de manera momentánea. Recordemos que cada vez queda menos para que acabe la liga, quedan 4 jornadas y que en segunda división Las Palmas le ha ganado 1-0 al Mirandés y se pone a 2 puntos del Oviedo, que marca la zona de acceso a playoff. Hasta luego, Álvaro. Hasta ahora. Y la ropa para mañana y para el fin de semana, Jordi Carbó, buenas noches. Muy buenas noches, pues como el tiempo va a ser parecido al de hoy, el tema vestuario también en la misma dirección. Recordar que durante las noches la temperatura puede bajar lo suficiente como para que el ambiente se note frío, y esto es lo que va a pasar la próxima madrugada y mañana a primeras horas, pero después con sol, muy buena visibilidad, con poca humedad, la temperatura va a subir y más que ha subido hoy, de manera que ya nos situaremos alrededor de los 25 grados en prácticamente todo el país, superando los 30 en el Valle del Guadalquivir, solo en puntos costeros, donde a ratos habrá algunas nubes, las máximas se quedarán alrededor de los 20 grados. La tarde del domingo tendremos algunas tormentas entre Cataluña y Aragón. Y me pides, Carbó, que avisemos de que para quienes se animen este fin de semana a ponerse al sol, mucho ojo con las quemaduras. ¿Por qué?
Básicamente porque podríamos decir que la piel hay que entrenarla, es decir, hay que irla exponiendo poco a poco y la mayor parte de la gente pues estamos como muy poco expuestos, ¿no? De manera que esto tiene que ser bastante progresivo y más con estas condiciones que estamos describiendo. Está soplando viento del norte y llega del interior de Europa, eso hace que llegue con muy poca humedad, por eso el sol puede ser mucho más efectivo. Cuando hay humedad siempre hay más filtros y mirando los pronósticos de índices que se dedican a esto, índices de radiación ultravioleta, nos están dando valores de 8 a 10 cuando el máximo suele ser 11, de manera que estamos en valores propios del verano. Así pues, un poco de sentido común. Durante las horas centrales de la jornada, mejor evitar exposiciones largas al sol, mejor a partir de media tarde y sobre todo durante la mañana. Buen fin de Jordi. Igualmente, chao. Quedan 52 minutos para que se cierre el plazo para inscribir coaliciones de cara a las elecciones autonómicas de Andalucía del 19 de junio. Menos de una hora para registrar coaliciones y a esta hora no hay acuerdo entre los partidos que están a la izquierda del PSOE, entre Podemos, Izquierda Unida y Más País. Izquierda Unida y Más País sí están de acuerdo, ellos van juntos, digamos, pero Podemos a esta hora se resiste. Y el escollo sigue estando en el candidato. No es una cuestión programática, es una cuestión de nombres. Podemos defiende su candidato, Juan Antonio Delgado. Izquierda Unida defiende a su diputada, Inmaculada Nieto. Esta noche se tiene que resolver todo. Esta noche, digo, en menos de una hora. A esta hora, los WhatsApps que nos llegan desde Andalucía, y os leo literal, esperamos que entren en razón. De ambas partes están en esto. Qué bien. Y claro, y quedan 50 minutos. Mercedes Díaz, Radio Sevilla, buenas noches. Hola, buenas noches. Ayúdanos a entender esta situación. Bueno, pues todo sigue igual, sin acuerdo. A las 12 termina ese plazo administrativo para inscribir las candidaturas. Aquí no hay prórroga, todo está abierto, sigue habiendo margen, pero es muy estrecho. Izquierda Unida dice que no hay contactos, que Podemos no da señales de querer acordar cara a cara, aunque sea mediante la pantalla de un ordenador. El candidato de Podemos es el diputado Juan Antonio Delgado. Quieren que sea el candidato de esa posible todavía lista conjunta con Izquierda Unida, Equo y Más País. A cambio, ellos dicen que ceden la mayoría del grupo parlamentario a IU. La apuesta del partido de Rejón y de Izquierda Unida es la portavoz de Unidas Podemos en el Parlamento andaluz, es Inmaculada Nieto. La vicepresidenta Yolanda Díaz recorrió el Real de la Feria de Sevilla agarrada de su cintura. Si no hay acuerdo, pues la izquierda del PSOE está muy claro que va a ir a las andaluzas con 3 listas, la de Podemos, la de Izquierda Unida y la de Teresa Rodríguez. Así que el Frente Amplio de las izquierdas se le complicaría a la vicepresidenta aquí en Andalucía y tendríamos a ministros y a ministras pues compitiendo por los votos en nuestra comunidad el 19 de junio. Mercedes, nos vas contando. Claro. En este ratito que queda de hora 25. Hasta luego, Mercedes. Hasta luego. Tiene que resolverse esto esta noche y está en juego mucho más que la coalición o no de la izquierda a la izquierda del PSOE en Andalucía. Esto trasciende claramente las fronteras de Andalucía, Pablo. Yo creo que esto es así y además es inevitable pensar que es así por al menos 2 elementos. El primero es que el debate sobre quién es el candidato a presidente es falaz. Estamos en una democracia parlamentaria. La pregunta es quién encabezará las listas por las respectivas provincias en las que haya escaños seguros. Si tú tienes un cálculo más o menos extrapolando del anterior y asumes que quien encabeza la lista en cada provincia, sobre todo en las más proporcionales, pienso en Málaga, en Cádiz o en Sevilla, entrará seguro, tú puedes perfectamente, si incluso son 3 o 4 los integrantes, colocar a los cabezas de listas por esas provincias en las que lo conseguirás. Luego el candidato no puede ser el problema. Otra cosa es la mayoría en el grupo parlamentario, que sí que importa porque tú puedes deponer al líder del grupo si tú tienes mayoría allí, como ha ocurrido en otros contextos, ¿no? Pero esto da a entender que, por lo tanto, la batalla trasciende al escenario del que estamos hablando y aquí lo que estamos viendo es una pulsión entre el ala más, entre comillas, podríamos pensar, yolandista, integracionista, o el ala que podríamos pensar más de, no sé si llamarlo Podemos pata negra o no sé exactamente qué apelativo poner, ¿no? Pero en el fondo, pensemos aquí una cosa que es la fundamental, que a veces lo olvidamos, ¿no? Se ha construido una cierta mitología en torno a la idea de la unidad. Y esto es muy contextual, es que depende, porque la izquierda puede ir en algunos contextos unida y perder votos. Te pongo un ejemplo: Castilla y León. Izquierda Unida y Podemos fueron juntos y fueron separados en las elecciones anteriores del año 2019, fueron juntos en estas y sacaron menos votos, juntos que separados. ¿Por qué? Porque a veces hay rechazos cruzados y a veces tú puedes ir dividido y multiplicar tu fuerza electoral. Por ejemplo, en Andalucía fueron 3 derechas contra 2 izquierdas.
y la derecha pudo sumar para gobernar. Por lo tanto, esto es contingente al contexto. ¿Qué es lo importante? La proporcionalidad del sistema. ¿Y en Andalucía cómo opera? Y en Andalucía tú tienes provincias como Cádiz, Málaga o Sevilla, donde con un 4 o 5% del voto, ahí tienes el escaño, pero claro, te vas a Jaén y te vas a Huelva y o consigues un 7, un 8 o te quedas fuera. Entonces, el problema es que tú te puedes dividir tantas veces como quieras, pero el umbral mágico sería un 7, ¿vale? Si tú me prometes que sacas un 7 en todas, divídete todo lo que quieras porque eres eficiente. Si no, no. Fíjate lo que pasa en la derecha. En la derecha va dividida, es verdad, pero solo tienes un actor que es Ciudadanos que está pendiendo de un hilo, porque Vox y PP son suficientemente fuertes para tener buena representación. En la izquierda, el PSOE es fuerte, por supuesto, pero todos los demás no. Entonces el problema es que Adelante Andalucía, sea la fórmula luego Unidos por Andalucía o otras 3 candidaturas, se pueden quedar arañando el 2-3%, el votante a la izquierda del PSOE no saber qué papeleta coger, porque no está muy claro, porque todos oscilan en el 0-1, y quedarse finalmente todos ellos sin representación y quedarse con votos perdidos. Y eso es muy posible que pase si no busca un acuerdo en el que al menos sean 3-3, que sería, parece, lo óptimo desde esta perspectiva. Bueno, vamos a ver, aquí detrás de todo esto lo que está es el problema que se ha planteado con la candidatura de Yolanda Díaz y la posición remisa y cada vez más hostil del jefe en la sombra de Podemos, que es Pablo Iglesias. Al final esto es lo que está detrás de todo, ¿no? Bueno, Pablo Iglesias es indudable que fue el hombre que levantó con su carisma personal y con sus capacidades fuera de lo común, el que logró amalgamar una serie de voluntades dispares que confluyeron en esa cosa que se llama Podemos, pero también es verdad que desde hace un cierto tiempo, y ya desde hace mucho tiempo, también ha sido un elemento desagregador, porque, bueno, primero las purgas que hubo en el núcleo fundacional, que llevaron a escisiones tan importantes como la del partido de Rejón, pero es que me da la impresión que una vez que Pablo Iglesias ha abandonado la política activa, pues esas fuerzas centrífugas se siguen dando, ¿no? Se siguen dando. Y en estos momentos ya parece como que Podemos es el Saturno del cuadro de Goya, ¿no? Devorando a sus hijos. Ya da la impresión de que esto ya es una especie de batalla caníbal, ¿no? Porque no olvidemos que la candidata que fue a la Junta de Andalucía por Podemos está desde hace ya tiempo separada de Podemos. Si a ello ya sumamos toda esta guerra de taifas que acabamos de describir, pues verdaderamente el panorama es bastante deplorable. Es verdad también, y yo creo que esto también hay que señalarlo, que la candidatura o el movimiento que está promoviendo Yolanda Díaz, a base de moderarse, se está mimetizando con el PSOE. Es decir, yo creo que Yolanda Díaz, a medida que avanza el tiempo, más que configurar un espacio propio, lo que está generando es como una especie de duplicado del PSOE. Entonces no sé si verdaderamente su línea es exactamente la adecuada, ¿no? Lo que es evidente es que ahora mismo hay unas disensiones muy fuertes que todavía no han estallado quizá de forma explícita, o al menos no en los medios de comunicación, de forma agria, pero que tienen unas corrientes subterráneas terroríficas, ¿no? Y da la impresión de que aquí ya no va a haber una candidatura conjunta en Andalucía, ¿no? ¿Y qué consecuencias puede tener eso en clave nacional, esa ruptura en Andalucía para el proyecto que pretende impulsar Yolanda Díaz, Lola? Hombre, yo hablaba con una persona de su entorno viniendo para acá, para la radio, y estaban convencidísimos de que iban a llegar a un acuerdo y que eso iba a suponer, digamos, pues un primer escollo muy importante salvado, y que eso le iba a dar un impulso de cara a conseguir pues más confluencias en los próximos tiempos. Incluso decían, es que lo importante ya no es que lleguemos a un acuerdo con Podemos, lo importante es que además iremos mucho más allá, ¿no? Todo eso se vería truncado si esto no sale adelante, porque el problema, antes decía Pablo, es que no siempre ir separados es un mal negocio en términos de representación parlamentaria, y es verdad, aquí hubo mucho debate con Junts pel Sí cuando fueron juntos los convergentes y los de Esquerra, y se llegó un poco a esa conclusión, que no siempre la unidad depende de la representación, o sea, depende del sistema electoral, depende de muchas cosas, pero sí que es verdad que lo que no une es, o sea, tú puedes ir separado, pero no haciéndote la zancadilla.
constantemente. Y este es el problema que creo que tiene ahora mismo Yolanda Díaz o todo lo que se está configurando alrededor de ella y Podemos. Es decir, es que en el gobierno cada cosa que dice Yone Belarra ella lo enmienda o al revés, con lo cual al final no es un problema de ir juntos o separados, es que vas separados peleados. Entonces, eso no suma, eso seguro que no suma, ¿no? Sí. Entonces puedes tener efectivamente a ministros compitiendo, como decían en la crónica que antes hemos escuchado, a ministros de la izquierda del PSOE compitiendo en los mítines, pero no solo compitiendo, sino, vamos, tirándose pullas unos a otros. También sería, si llegaran a un acuerdo, también sería curioso ver, por ejemplo, a Íñigo Errejón y a Yone Belarra en un mitin juntos. Eso también me sorprendería, pero bueno, tendría más lógica política, ¿no? De todas maneras, hay como dos planos, ¿no? Uno, y el más importante y más urgente, es Andalucía. Y en el contexto de Andalucía, si la izquierda del PSOE va dividida y con problemas para optimizar el voto, y el Partido Socialista, además, tiene una situación en la cual tiene que rehacer estructuras, tiene que hacer por primera vez una campaña electoral desde fuera de la Junta, tiene un candidato que es menos conocido que el presidente Moreno Bonilla, hombre, la cosa se le pone muy complicada a la izquierda para ganar en este escenario electoral, y eso también tiene efectos sobre la corriente de voto a nivel nacional, porque al fin y al cabo Andalucía es la comunidad más poblada. Pero en el fondo el gran problema de lo que estamos viendo en las tensiones a nivel nacional y sobre esta plataforma, más allá del tema de los tiempos, es que en el fondo vemos una tensión por la que Yolanda Díaz pelea por fuera para intentar ganarlo de dentro. Es decir, para intentar enfrentarse a Podemos, lo que intenta es un poco dejarlo al final, ¿no? Una envolvente, ¿eh? Exacto, una envolvente. Voy incorporando a comunes, algunos sectores de Podemos que son más yolandistas, más Madrid, y desde ahí ya intentar driblar hacia Podemos. Pero Podemos hace justo la estrategia contraria, es decir, quiere atarla. Y la paradoja que tienen es que ahora mismo Yolanda Díaz es la única alternativa tanto para su espacio personal como para el propio Podemos. Es decir, ¿os imagináis Podemos presentando un candidato alternativo? Luego, en el fondo, al final, todo esto son guerras de desgaste que hacen que sean como dos presos fugados de la cárcel atados de la misma esposa. Es que si uno se tropieza, el otro se cae también. Podemos cree que tiene el tarro de las esencias y no tiene el candidato. Y claro, con el tarro de las esencias puedes dar muchas vueltas arriba y abajo, pero no te lo va a comprar nadie. Aquí hay una cosa también que no hay que olvidar, que es el factor humano, que es que esto en la política española, en los grandes partidos, nunca salía a flote, porque el factor humano era reprimido por las conveniencias y las componendas, ¿no? Sin embargo, en los últimos años, en la nueva política, y no solo en la nueva política, porque en el Partido Popular también ha ocurrido, se está dando el caso de personas que han sido muy amigas, que se enemistan, y esa enemistad tiene detrás un encono tan fuerte que es irrestañable esa herida, ¿eh? Y eso en Podemos ha ocurrido, el caso de Pablo Iglesias y de Errejón creo que es un caso muy, muy evidente, ¿no? Pero sospecho que también ocurre entre Yolanda Díaz y algunas de las ministras de Podemos, ¿no? Incluso fantasmas personales en un sentido, por ponerme ahora en los zapatos también, ¿no? de Podemos. La idea de que estamos edificando a una nueva Manuela Carmena. Es decir, a una independiente que va a hacer su plataforma como ella quiera con sectores que le apetezca, y a nosotros nos va a orillar, no la vamos a poder controlar, va a hacer lo que le dé la gana, y esto va a hacer que todo nuestro proyecto se diluya y al final terminemos viendo en un Consejo de Ministros sentados a Íñigo Errejón con lo que nos costó en su momento echarlo, ¿no? Entre comillas, pero estoy simplificando mucho. Pero, pero me entendéis a qué me refiero, ¿no? A esta idea de perder el control del artefacto, que es algo que al sector Podemos, podríamos decir, pata negra, pues también le da miedo. También le da miedo y se puede entender también esa posición. Sí, yo creo que ahí está, esa clave es fundamental. Pero además es que esa situación no sería irreal, claro. Lo que tú acabas de es que si suman, pintar, se ve en un consejo divertido, de ministros. Pero así es. Y yo creo que ese es el problema, ¿no? Yo creo que ese es el problema, y ya desde hace mucho tiempo, pues vamos a ver, es evidente que Pablo Iglesias, que se ha salido de la política y que ahora pues se presenta como periodista, pero Pablo Iglesias sigue teniendo, digamos, el control de lo que es todavía Podemos, ¿no? De lo poco o mucho que sea Podemos, ¿no? Y es evidente que a los reyes de Israel había que ungirlos, ¿no? Para que el pueblo los reconociera como tales, ¿no? Y es evidente que Pablo Iglesias no ha ungido a Yolanda. Esto es así. No nos engañemos.
La ungió a medias. Se quedó a medias. Oye, pero he dicho algo muy fuerte. No, que nos has dejado maravillados con la comparación. Oye, Pablo, antes de cerrar, efecto Olona, ¿cómo puede condicionar la campaña andaluza? Pues eso es una muy buena pregunta. Yo creo que va a depender más del efecto campaña, es decir, qué tipo de campaña plantea Olona. Si va a ir a una campaña muy a la dura, muy agreste, esto puede tener efectos porque recordemos que la participación electoral fue extremadamente baja en las pasadas andaluzas. Estoy tirando de memoria, creo que fue el 53, fue muy baja, es decir, hubo una gran desmovilización de la izquierda y estos elementos pueden servir si le da electricidad, claro, pero depende de la campaña que plantee ella y también de sus rivales, que lo van a emplear con carros y carretas. Quiero decir, que van a estar todo el rato tirando de qué miedo Olona, que viene Olona, porque esto es fundamental para desgastar la imagen moderada que tiene Moreno Bonilla. A ella, a Olona, ¿con quién le conviene confrontar en la campaña? Pues muy buena pregunta, esto es una muy buena pregunta. Si fuera Spin Doctor de Vox, pues me estaría un rato comiéndomela al tarro, pero es verdad que probablemente para generar comunidad de sentimiento yo iría a saco contra Teresa Rodríguez, por una razón, por efecto acción-reacción. Es decir, para colocarme en la derecha confronta con lo que esté más a la izquierda y desde ahí construye una comunidad de simpatía contra esta gente que quiere gobernar, quiere ocupar tu casa. Bueno, voy a empezar aquí a retratar el argumentario que me diría, ¿no? Pero ese tipo de cosas que pueden servir para atraer a ese votante. Sin olvidar las codes a la derechita cobarde siempre. Bueno, pero poquillas. Bueno. Que luego tendremos que entendernos, Juanma, que luego tendremos que entendernos. Señores, nos vamos. Juan Manuel de Prada, Lola García, Pablo Simón, ha sido un placer compartir esta noche de viernes con vosotros. Un abrazo enorme. Un abrazo, cuidaos. Gracias, buenas noches. Y a ustedes, señores, descansen, pasen un buen fin de semana. Nos encontramos aquí el lunes en Hora 25. Creo que todos buscamos lo mismo. No sabemos muy bien qué es ni dónde está. Oímos hablar de la hermana más hermosa que se busca y no se puede encontrar. La conocen los que la perdieron, los que la vieron de cerca irse muy lejos, y los que la volvieron a encontrar. La conocen los presos, la libertad. Algunos faloperos, algunos con problemas de dinero porque se despiertan soñándola. Algunos que nacieron en el tiempo equivocado. La libertad. Todos los marginales del fin del mundo, esclavos de alguna necesidad. Los que sueñan despiertos, los que no pueden dormir. La libertad. Algunos tristemente enamorados, pagando todavía el precio del amor. Algunos que no pueden esperar y no aguantan más la necesidad. Algunos cautivos de eso, que no saben dónde mirar. Tengo algunos hermanos y una hermana muy hermosa. La libertad. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Será solamente una palabra, la hermana hermosa, la libertad. Cadena Ser. La radio.